Saludos a todos y bienvenidos a la Opinión Podcast Estados Unidos Internacional. Mi nombre es Rubén Quiles y bienvenido a este nuevo episodio donde analizaremos los grandes movimientos de la geopolítica. Hoy vamos a hablar de un tema que está generando titulares y preocupaciones en todo el mundo: la creciente tensión entre Estados Unidos y China. Las recientes declaraciones del secretario de Defensa de los Estados Unidos, Peter Hegseth, ha encendido las alarmas. Según Hegseth, China se está preparando hoy, es hoy, o sea, nosotros estamos acá en América y no nos damos cuenta de eso, pero esto está pasando hoy. Se está preparando activamente para usar la fuerza militar con el fin de alterar el equilibrio de poder de Asia. Tú puedes ubicarte y montarte en una maquinita del tiempo y irte a, qué sé yo, qué cuánto, ciento y pico años atrás, cuando se habló del destino manifiesto de los Estados Unidos o se habló de América para los americanos y todo eso. China está creando su propia política. China para los asiáticos. Los asiáticos para China, no sé. Pero se está planteando eso mismo. ¿Sabes? Por primera vez, este país asiático, que ha alcanzado un poder impresionante a nivel por lo menos económico, está planteando la realidad por ejemplo, en el caso de Estados Unidos, a que entienda que esta zona del mundo, ellos van a ser el poder dominante de mayor influencia. Ese es el reto que nos ha tocado vivir. Ok. Hay una advertencia del Pentágono importante. En el foro de seguridad más importante de Asia, el Shangri-La dialogó de Singapur, Hegseth afirmó que China representa una amenaza real e inminente. Según él, Pekín está preparando clara y creíblemente el uso de la fuerza militar para modificar el balance geopolítico en el Indo-Pacífico. Estas declaraciones llegan en un momento clave cuando Estados Unidos redefine su estrategia militar para hacer frente a lo que denomina agresión de la China comunista. El mundo descansó en una paz terrible cuando hace, qué sé yo, 70 años atrás, menos, más, no sé. Bueno, no 70, no. Bueno, hace 70 comienza la Guerra Fría y todas las vainas, más o menos por ahí. Pero hace unos añitos atrás, durante la administración de Ronald Reagan, pues ese comunismo y esa Guerra Fría se termina. La Unión Soviética admite que perdió, que ya no tiene lo más importante, dinero para continuar la guerra, y se retrae de ese enfrentamiento ideológico, político, social, militar, de todas las formas de Estados Unidos. Estados Unidos cada vez se vio triunfando en diferentes escenas y diferentes escenarios. Guerra de Corea, la guerra de Corea, la guerra de Vietnam, una las perdía Estados Unidos, otra la ganaba Estados Unidos, pero en la definición siempre Estados Unidos pues, pudo mantener una narrativa de que ustedes son malos, nosotros somos los buenos, vamos a la luna, todo este revolú de cosas que hoy estamos poniendo en duda. Bueno, muchas personas ponen en duda ese viaje a la luna, y que pudiera ser parte importante de la narrativa, ¿verdad? De esa narrativa de descomposición cultural que viene arrastrando Estados Unidos y que se manifiesta en eso mismo. Nos mintieron. O sea, nuestro gobierno nos miente y nos mintió de que fuimos a la luna cuando no fuimos nada. Pues puede ser parte de la misma propaganda china o la misma Rusia que puede estar penetrando en Estados Unidos y, ¿verdad? Desviándonos de los grandes éxitos que tuvo Estados Unidos en su momento. Pero entonces la China comunista empieza una agresión en su zona de influencia. ¿Es justo que China haga eso? ¿No es justo? Esa respuesta te la dejo a ti. Hay unos focos de tensión dentro de lo que es esa escena geopolítica en China. Importante. Taiwán y el mar de China meridional. Uno de los focos más peligrosos es el mar de China meridional. Ahí Pekín ha sido acusado de apropiarse militarmente y militarizar ilegalmente islas reclamadas por países como Filipinas. Pero el punto más sensible en todo esto sigue siendo Taiwán, Formosa, como quieras llamarle, que es el punto donde más hay conflictos y controversias
Y es una isla que Estados Unidos ayudó a levantarse, le financió muchas cosas, inclusive estableció una importante compañía o corporación de microchip que ahora mismo pues Estados Unidos pues tiene un problema porque si China la invade, pues Estados Unidos recibe un golpe fuerte y Estados Unidos tendría que responder a eso. Por eso que, por eso que la miniatura pues habla de estaremos al borde de una guerra mundial, porque pudiera transformarse en una guerra mundial. Y son cosas que uno ve a lo lejos. O sea, Primera Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, fueron acontecimientos que se dan a lo lejos, que pues uno le presta atención, pero ahora pues cada día más las potencias se van acercando y confrontándose. En estos momentos pues no estamos hablando que es un mundo eh, amplio y grande. Ya nos hemos dado cuenta que el mundo es mucho más pequeño de lo que nosotros pensamos y que las armas de destrucción masiva que se utilizan ahora son mucho peores que las que se tenían en el pasado y que no sabemos si la frontera Pacífico y Atlántica va a ser suficiente para evitar que dentro de lo que es el territorio de Estados Unidos se reciba algún tipo de impacto. Esas son cosas que hay que verse. Mírese por el norte, que antes no había ruta y hay ruta para que esos barcos y cualquier invasión desde el norte pueda llegar fácilmente a Canadá y Estados Unidos. Te pueden abrir los flancos. Bueno, esto es un desastre. De verdad que esto es un desastre. Imagínate que se levanten los canadienses y de repente tengas a los rusos y a los chinos en la bahía Hudson, allí en Canadá. No sé, son cosas que, ¿verdad? Que uno empieza como que a plantearse la mente. Así que el tema sensible sigue siendo Taiwán. Taiwán es una isla con un gobierno democrático propio, pero China la considera parte inalienable de su territorio. Las Fuerzas Armadas chinas están, según Hexet, entrenando y mejorando sus capacidades para una posible invasión. Y se sigue repitiendo, una posible invasión. Hay una tensión económica y tecnológica. Este conflicto no es solo militar. Con el regreso de Trump a la presidencia, se reactivaron los aranceles a productos chinos. Y la guerra comercial volvió a ocupar el centro de la agenda. Aunque hubo una tregua temporal, las fricciones continúan en sectores claves como la tecnología de punta y la influencia diplomática en regiones estratégicas. Ambas potencias compiten no solo por mercado, sino por liderazgo global. Entonces, aquí yo planteo un cuestionamiento con relación a una de las corporaciones más importantes que tiene Estados Unidos, que es Apple. ¿Por qué Apple sabiendo? Porque yo no creo que esa persona, que el dueño de Apple y los dueños de Apple sean ignorantes. ¿Por qué si Apple sabe la gran tensión que existe entre Estados Unidos y China, se van a producir a China? Esas son cosas que a veces yo no entiendo de parte de lo que es el propio Estados Unidos, de lo que son las personas que producen Estados Unidos. ¿Por qué te vas a producir tu teléfono? Y no solamente eso, ¿por qué te metes a un territorio que sabes muy bien que te pueden espiar? O sea, China está constantemente buscando la forma de espiar lo que se hace en Estados Unidos para reproducirlo y replicarlo. Y después hacerlo hasta mejor. Son preguntas que yo te dejo a ti, tú las contestas como tú puedas. ¿Ok? Pero ambas potencias compiten por los mercados globales y el liderazgo global. Y si fuera cierto, yo he visto una serie de videos que están muy interesantes acerca de lo que está haciendo China, de su desarrollo de los carros eléctricos, drones y un montón de nuevas tecnologías que yo no veo en Estados Unidos y que yo no veo ese avance en Estados Unidos. Así que yo creo que, pues, ¿verdad? La respuesta de Estados Unidos y su rol con sus aliados, Hexet no solo lanzó una advertencia, también hizo un llamado claro a los aliados de Estados Unidos en Asia. Deben aumentar su gasto en defensa. Antes con la OTAN o la NATO era suficiente para tú darle un mensaje claro a Rusia de que tenían que mantenerse a raya. En la medida que va pasando el tiempo,
los rusos y sobre todo Putin va observando los ejércitos de sus rivales y va viendo que cada vez más ellos tienen más ejército que Europa y que solamente ellos dependen de que Estados Unidos siga manteniendo el ejército poderoso que es la NATO en Europa. ¿Ok? Pero también él está viendo que Estados Unidos está quemando dinero a todo lo que da y que Europa no está haciendo nada. O sea, el detalle es, ¿Europa está produciendo lo suficiente para mantener un ejército como Dios manda? ¿Tiene las capacidades económicas para hacerlo? ¿Sabe? Ahora mismo las potencias económicas europeas ya no pueden competir contra, ya no están en las primeras, en el top de las primeras, y la más fuerte era los alemanes, y los alemanes están cayendo. Pero en el caso de Asia, esas naciones asiáticas económicamente sí están prosperando y están creciendo. Así que el llamado claro de Hexet es inviertan en defensa. Pero Japón tiene sus problemitas económicos graves. ¿Ok? Las Filipinas, eh, e India, pues son naciones que, ¿verdad?, figuran entre grandes potencias económicas, pero sobre todo la India. Pero de la misma forma, son pilares claves en la estrategia de contención. Washington está fortaleciendo la cooperación militar y subrayando que el Indo-Pacífico es ahora un escenario prioritario. ¿Ok? Conclusión. La afirmación de Hexet de que la disuasión no es barata, disuasión. Porque es que si nos vamos a pelear nos matamos y destruimos el mundo. Aquí es la disuasión. En Europa se olvidaron de ese concepto de disuasión y empezaron a renunciar a su ejército, ¿ok? Porque vieron que había un periodo de paz. Y los rusos aprovecharon eso para entonces decirle, estás soltando tu ejército, pero no te preocupes que yo sigo invirtiendo más en mi ejército. ¿Ok? Pero la disuasión no es barata, pero es importante en un mundo como el que vivimos. Estados Unidos, aunque Van der Sande diga lo que diga, Estados Unidos sigue diciendo, yo tengo ejército para defenderme. Pero muchas veces lo que tengo ejército para defenderme, pero hago mucho. Estados Unidos está en todos los océanos. En todos los océanos. Pero llega un momento que Estados Unidos lo que le está diciendo a estos aliados que no quieren la influencia directa y una invasión directa de los rusos o una invasión directa de los chinos, lo que le está diciendo es, yo solo no puedo con los dos. Pero yo necesito que ustedes metan ejército para que metan la disuasión. Que China sepa que, ok, te puedes meter con las Filipinas, pero lo que vas a tener para atrás es fuerte. ¿Ok? Refleja un giro claro en la política exterior de Estados Unidos. El mensaje es directo. Asia debe prepararse para un escenario de confrontación si quiere preservar su autonomía. En un mundo donde los equilibrios de poder se desplazan rápidamente, la pregunta es, ¿estamos ante una nueva guerra fría asiática? Y si es así, ¿cuál será el rol de Europa, América Latina y otros actores globales en medio de esta situación? Gracias por acompañarme en este episodio. Nos escuchamos en la próxima entrega de La Opinión Podcast Internacional. Y si te quedaste hasta aquí, te doy las gracias. Suscríbete al canal, dale a la campana, pues si no le das a la campana, YouTube no te avisa. Muchas veces no te avisa. Así que pues te sugiero que le des a la campana. Si te gustó el episodio, dale like y por favor, comparte. Nos veremos.